En Hungría fueron recibidos con una zancadilla por parte de una reportera húngara. La agresión contra Osama Abdul Moshel, cuando traía en brazos a su hijo Said, de 7 años, convirtió a este hombrecillo y a su pequeño en símbolo de miles de refugiados que han buscado acogida en Europa. Los amo. Amo Madrid. Amo España. Toda España. Gracias por todo. Esto es muy importante para mi vida. Estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Superado el largo camino y el agobio del rechazo desde que salieron de su natal Siria, España los recibió con júbilo. Como técnico de fútbol, Osama iniciará una nueva vida. Es un sueño hecho realidad. Si lo hago, será un sueño hecho realidad. Espero que suceda y que pueda trabajar como entrenador de fútbol en Madrid. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, Europa dividida frente a la masiva llegada de migrantes que huyen de la guerra en países de Oriente Medio y África. Mientras algunas naciones los rechazan, otras como España les abren las puertas. En la isla de Lesbos, Grecia, nuestra enviada especial Catalina Gómez constató las dificultades en la atención a miles de refugiados. Y desde la frontera entre Hungría y Serbia, nuestra periodista Carolina Valladares continuó el seguimiento al drama que afrontan los inmigrantes que buscan nuevas rutas ante las restricciones de paso impuestas por autoridades húngaras. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Yamit Palacio. Bienvenidos. La noticia: la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, convocada para el próximo miércoles 23 de septiembre. El encuentro para discutir la crisis de refugiados en el viejo continente tendrá lugar un día después del Consejo Extraordinario de Ministros del Interior, que buscará un acuerdo sobre el reparto de 120.000 inmigrantes, la mayoría provenientes de Siria. ¿Cuál es el punto clave de esa noticia? Es que Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania rechazan el sistema de cuotas de refugiados que ha sido presionado y propuesto por Alemania y que logró el respaldo por amplia mayoría del Parlamento Europeo. Hay otra noticia en todo esto, y es que en medio del desafío que afronta Europa ante la llegada masiva de migrantes que huyen de la guerra y de los problemas sociales en países de Medio Oriente y África, hay historias como la de Osama Abdul Moshel, el sirio que junto a su hijo fue agredido por una reportera gráfica húngara. Ellos son hoy un símbolo de esperanza. Huyó de la represión del régimen de Bashar al-Assad. Junto a 2 de sus hijos y su esposa, escapó de los tentáculos del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. En Turquía encontró un poco de tranquilidad. Sin embargo, luego de un año, cansado de sobrevivir con menos de $10 diarios, decidió buscar un nuevo horizonte. Escogió al más pequeño de sus hijos para sumergirse en una odisea que incluso les pudo costar la vida. Su destino, Europa. En el viejo continente, su historia le dio la vuelta al mundo por esta escena, ocurrida en Roske, Hungría. Con su pequeño en brazos y en su afán por evitar ser capturado por la policía, en la frontera con Serbia recibió una zancadilla de una periodista húngara, un episodio que estremeció la conciencia de media Europa. Fue una escena que despertó indignación, pero que en pocos días se convirtió en esperanza. Había llegado a Alemania, donde muchos lo identificaron. A diferencia de otros cientos miles de sirios que emigran a Europa, Osama Abdul tuvo un final feliz. En Alemania pidió ayuda para reunir a toda su familia. Un SOS que fue escuchado desde España. Allí una escuela de fútbol tuvo la idea de contratarlo. Se enteró que Osama era entrenador con una larga experiencia en este deporte. Creo que debería cundir el ejemplo y de las instituciones oficiales ser más solidarios con esta clase de personas, puesto que vienen de una guerra, no son circunstancias normales y habría que tomar más conciencia a todo el mundo de estas acciones, no solamente las personas particulares como nosotros, sino también desde todos los sitios. En Madrid fue recibido como un campeón de fútbol. La sonrisa del pequeño Said es la prueba de ello.
Está a punto de cumplirle a su madre una promesa, volver a reunirse y empezar una nueva vida juntos. Los amo, amo Madrid, amo España, toda España. Gracias por todo. Esto es muy importante para mi vida. Estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Instalados en su nueva casa en una pequeña localidad de Madrid, Osama y Said aseguran que ven un futuro junto a su familia en España y piden que, como a ellos, les sean abiertas las puertas de otros países a las miles de personas que arriesgan sus vidas para huir del terror. Gracias. Gracias, España. Gracias, Madrid. A propósito del tema de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, si creen que podrá la Unión Europea superar su división interna frente a esa propuesta de repartirse entre esos países, entre esos estados, los 120.000 refugiados. Pueden responder en este mismo momento a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también a las cuentas de nuestro equipo periodístico que están ahí, las ven en la parte inferior de sus pantallas. Nos acompañan esta noche, por ejemplo, en nuestros estudios, el profesor Marcos Pekel, catedrático, columnista y experto en Medio Oriente. Profesor Pekel, buenas noches. Buenas noches, Yamit, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. A usted gracias por acompañarnos. Martín Godwald es el representante adjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia. Señor Godwald, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. A ustedes en ACNUR, ¿cómo han visto esta discusión en Europa sobre la necesidad de asumir cada uno de los países de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con su situación económica, de acuerdo con su mismo tamaño, una cierta parte de la responsabilidad en este éxodo masivo de ciudadanos que en muchos casos han atravesado el mar Mediterráneo, el mar Egeo para llegar a Europa? Yo creo que en cada crisis hay una oportunidad. Por un lado, la llegada masiva de más que 300.000 personas. Por otro lado, Europa, la Unión Europea, no habla con una sola voz en materia de asilo. Desde muchos años la Unión Europea trata de establecer una política común en materia de asilo, pero la crisis actual demuestra que los sistemas de recepción de asilo en los países de la Unión Europea son muy diferentes. En Grecia, por ejemplo, no hay una respuesta humana necesariamente a todos los que llegan. En Alemania, el gobierno está mejor preparado. Lo que hay que hacer ahorita es precisamente fortalecer a los países de la Unión Europea que están en la frontera, como Grecia, como Croacia, como Hungría, por ejemplo, para que ellos puedan recibir los refugiados, porque los refugiados tienen el derecho de entrar en el país, aplicar por el estatus de refugiado y recibir ayuda humanitaria. Y enseguida, precisamente lo que va a pasar la semana que viene, hay que encontrar un mecanismo de redistribución dentro de la Unión Europea basado en un espíritu de solidaridad. No puede ser que unos países de la Unión Europea tienen que encargarse mucho más de los refugiados que otros. Es un problema de la Unión Europea como tal y no solamente de un solo país o de unos solos países. Sí, antes de continuar con el señor Godwald, quisiera ir con el profesor Marcos Pekel, que es un experto en los temas de Medio Oriente, para preguntarle justamente por esos países expulsores de estas personas. ¿Cuál es la causa fundamental para que muchas de estas personas estén decidiendo irse de sus países? ¿Son estados fallidos? No, ni siquiera son estados. Siria ya no es un estado, Siria ya no existe. Recordemos que la guerra en Siria empezó hace 5 años. Ha dejado 4 millones de refugiados en países externos, en países de los que no estamos oyendo ahorita, en Jordania, Líbano, Irak, Turquía. Y tenemos además unos 11 millones de desplazados internos, tenemos casi 300.000 muertos, de los cuales 25.000 son niños, y el país fraccionado entre una porción que la controla el Estado Islámico, una porción el régimen de Assad, apoyado por Irán y por Hezbollah, una porción al-Nusra, que es el frente de Al-Qaeda, una porción los rebeldes. Siria ya no existe. Obviamente que los refugiados están huyendo por distintas razones, y muchos de los que están llegando ahorita a Europa no están saliendo de Siria en este momento, están saliendo seguramente de los campos de refugiados en Turquía, viendo a ver cómo logran entrar a Europa antes de que Europa empiece a apretar un poco más la entrada de los refugiados. Eso por el tema de Siria. Ahora también tenemos refugiados que están llegando de Irak, de Afganistán, de Pakistán, y muchos de los que no se ha hablado, refugiados de Kosovo.
Sí, o sea, de los Balcanes. De los Balcanes mismos, especialmente gitanos, que en ningún país los quieren. Salen de Kosovo, llegan a Hungría, ya no los quieren, llegan a Eslovaquia, tampoco los quieren. Recuérdese que Sarkozy también en su momento en Francia los echó. Por lo tanto, tenemos un cóctel bastante amplio de problemas acá. Sí. Señor Gödvall, vuelvo con usted para preguntarle qué puede hacer ACNUR en este tipo de circunstancias. Pues el ACNUR actualmente está presente a través de equipos multifuncionales en los diferentes lugares de entrada. Por ejemplo, en Grecia, en las islas donde llegan los refugiados desesperados, está nuestra gente allá para ayudar al gobierno de Grecia de brindar la asistencia humanitaria, de determinar el estatus de refugiado de las personas y también ayudar al gobierno de cambiar su sistema de asilo. Yo creo también el ACNUR lo que está haciendo en esta crisis, tal como he dicho, es una oportunidad. No es solamente una crisis de la Europa, es una crisis del mundo, porque los mecanismos de resolución de conflictos, tales como son, por ejemplo, previstos en el Consejo de Seguridad de la ONU, no han podido responder a conflictos tales como hoy estamos mirando desde varios años en Siria. Hay que hacer algo al respecto. No podemos solamente enfocar en las consecuencias humanitarias, también tenemos que poner el enfoque en la resolución de los problemas estructurales políticos. Segundo, también creo que la crisis demuestra que hoy en día son los traficantes que se están aprovechando de la desesperación de los refugiados. Ellos están haciendo mucho dinero porque precisamente no hay canales de inmigración regulares. Si un refugiado en Siria, en Eritrea, en Afganistán pudiera aplicar por un visa para entrar en la Unión Europea, no tendría que recorrer a los servicios de unos traficantes que precisamente se están aprovechando. Yo creo también lo que hay que hacer, y el ACNUR está ayudando con eso, a la Unión Europea, que son 28 países, a montar un sistema de asilo común. No puede ser que las condiciones de asistencia en Grecia son tan diferentes, por ejemplo, de Alemania. Obviamente, la gente quiere llegar a Alemania porque allá reciben más beneficios. Hay que armonizar todo eso. Señor Gödvall, gracias. Vuelvo con usted en segundos. Profesor Pekel, en momentos en los que en Europa empieza a crecer en algunos países el nacionalismo, en que la derecha se fortalece en algunos países, en que muchos de estos estados quieren cerrar sus puertas, crece la xenofobia, ¿cómo hacer realmente para dar una respuesta efectiva a todo este problema? Bueno, hay que entender una cosa, el problema de los refugiados no se lo inventaron los europeos, es realmente el fracaso de la comunidad internacional en enfrentar los problemas que hoy en día le están quedando grandes, comenzando por Siria. Siria realmente es el paradigma del fracaso de un sistema internacional que no funciona. La responsabilidad para proteger, que fue anunciada por Naciones Unidas en el 2005, murió en Siria. Y uno entiende a los países europeos, no creo que sea factible lo que dijo nuestro panelista ahora, del ACNUR, que todos los países europeos se establezcan el mismo sistema, porque no es lo mismo Alemania que lo que es Grecia o Hungría, que son países más pobres, además países que por el acuerdo de Dublín hace que el refugiado en el país que pisa tierra europea, ahí debe ser procesado. O sea, que los que llegan a Hungría, ahí adquiere el estatus. Ahí se les debe procesar, ver si realmente son refugiados de guerra y si se les puede realmente dar el estatus de refugiado o no. Son procesos largos, son procesos que no es lo mismo hacerlo y los países más afectados son los que están en las fronteras de la Unión Europea. Pero ese protocolo no se está cumpliendo. De hecho, algunos de estos países lo que le están diciendo es siga para allá porque Alemania y que los otros se entiendan con usted. Correcto, porque Alemania en algún momento dijo, ¿sabe que nosotros vamos a procesar a esos? Ahí fue cuando se abrieron las puertas de la frontera de Hungría con Austria. O sea, casi sirven esos países es de dique. Hoy en día están hasta cerrando ese dique. Como vimos, Hungría ya está cerrando su frontera con Serbia, Bulgaria está cerrando su frontera con Turquía, Croacia, que ayer anunció que aceptaba inmigrantes, hoy ya cerró porque entraron más de 8.000 en un día. Realmente es un problema muy complejo y Europa no tiene una respuesta. A eso se suma lo siguiente, lo que dijeron en Eslovaquia y lo que dijo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que no quieren refugiados musulmanes, que eso afecta a la cultura y el tejido social de esos países. Por lo tanto, estamos viendo realmente un problema muy complejo y Europa no va a asumir una posición unificada en esto.
Muy bien, quiero mostrarles a nuestros invitados la siguiente historia. NTN 24 llegó hasta la valla instalada en la frontera entre Hungría y Serbia y conoció ahí mismo cómo cientos de migrantes que intentan llegar a Europa en busca de una nueva vida fueron expulsados hacia Austria. Con esta medida comienza el endurecimiento de las políticas migratorias que ha impuesto Budapest. Este es un informe de nuestra enviada especial, Carolina Valladares. Hungría ha barrido de un plumazo su casa de refugiados y lo ha hecho a lo grande, sellando a cal y canto sus fronteras y trasladando a los que ya las habían cruzado a la vecina Austria. Esto es lo que queda de lo que hasta ayer fuera un campamento improvisado de refugiados, las pilas de enseres personales que no se pudieron llevar consigo. Este joven voluntario me contaba hoy cómo la policía se llevó a los últimos de ellos en autobuses. Hace pocas horas recogieron a los últimos, se los llevaron a Austria. Tras la puesta en vigor de la nueva ley de inmigración, a partir de ahora cualquier persona que entre en el país de forma ilegal, aunque venga de un país en guerra, podrá ser procesada y castigada hasta 3 años de prisión. Camino de Serbia, aún en Hungría nos hemos encontrado con algunos de los últimos afortunados. Entraron el domingo procedentes de Afganistán, país del que salieron hace 2 meses. Su destino, me cuentan, es Alemania. Ya en el lado serbio de la frontera de Roška nos esperaba un panorama distinto, el de caras de desolación, de sueños rotos por una alambrada. Y es que cerca de 3.000 personas viven desde hace 2 días en este campo improvisado a la espera de que Hungría eche atrás su ley de inmigración que los ha dejado literalmente a las puertas de Europa. Estos son los últimos metros de la alambrada que el gobierno húngaro ha construido a lo largo de toda la frontera entre Hungría y Serbia. Y a la izquierda tenemos a todos los refugiados que han llegado hasta Serbia y se han quedado aquí bloqueados a la espera de poder entrar a Hungría. Kilómetros de acero que no solo han truncado ilusiones, sino también han roto familias. Tenemos muchos casos en los que un miembro de la familia pudo entrar en el lado húngaro de la frontera antes de que la cerraran y ahora el resto de la familia está esperando en el lado serbio, por lo que están impacientes por poder unirse. Quedarse o buscar otra vía. Este es el dilema que pesaba hoy sobre los hombros de estas familias. Mientras deciden, Hungría ya ha empezado a añadir metros de alambrada a lo largo de la frontera con Croacia. Tras el cierre del principal paso fronterizo entre Serbia y Hungría, miles de refugiados siguen llegando hasta aquí, hasta las puertas de Europa, y parecen dispuestos a encontrar nuevas vías para llegar hasta su destino, Alemania, tras haber recorrido ya miles de kilómetros. Este es el informe de Carolina Valladares para NTN 24 desde Serbia.